Hola, soy Oscar Vázquez. En este video voy a compartir un análisis jurídico sobre las 4 etapas que han marcado la evolución del constitucionalismo en el derecho comparado. Cada etapa no representa solo un cambio legal, sino una transformación profunda en cómo entendemos el poder, los derechos y el papel de la Constitución en la vida política. Este recorrido empieza desde el modelo británico, que es posterior a 1688, pasando por las revoluciones americana y francesa, hasta llegar al constitucionalismo social del siglo XX. México no será abordado en ese análisis, ya que el objetivo es comparar modelos internacionales. Para empezar, vamos a partir de la etapa que conocemos como el constitucionalismo originario, que empieza a partir de 1688 hasta 1776. En esta parte comenzamos con una Inglaterra que ha pasado la Revolución Gloriosa de 1688. Este periodo dio origen al modelo de monarquía constitucional que está consagrado formalmente en lo que conocemos como el Bill of Rights o Carta de los Derechos, que es válida a partir de 1689. Aquí ya no hablamos de un poder absoluto del monarca, sino de un parlamento soberano que limita las facultades de este mismo monarca. Desde una perspectiva teórica, esta etapa se construye sobre dos planos: la constitución formal, que incluye textos como los de Locke y Blackstone, y la constitución material, mucho más pragmática, pudiéramos decir, representada por pensadores como Burke, que subrayan el valor de las convenciones que no están escritas en una constitución. Hay criterios relevantes en esta etapa, como lo puede ser la aparición del Rule of Law, que es un principio creador en esta misma etapa del constitucionalismo, la división de poderes entre poder ejecutivo limitado y un parlamento que se vuelve más fuerte que este poder. Asimismo, tenemos la soberanía del parlamento como pilar sin control judicial sobre las leyes, lo que nos crea una estructura parlamentaria más fuerte sobre el sistema judicial. Podemos decir de esta etapa que es una etapa fundacional del constitucionalismo. El modelo británico presenta varias limitaciones. No hay justicia constitucional ni mecanismos reales para invalidar leyes contrarias a los derechos fundamentales. Las convenciones parlamentarias son eficaces, pero no garantizan, lo que genera una cierta inseguridad jurídica para los sectores excluidos de esta convención política. Como una segunda etapa del constitucionalismo, entramos en lo que es la etapa del constitucionalismo revolucionario, que va de 1776 a 1814. La segunda etapa está marcada por rupturas radicales en el sistema. En Estados Unidos, la independencia de 1776 abre un paso a una constitución escrita en 1787, que establece una república presidencialista con separación muy establecida, muy rígida de lo que son los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. En Francia, también por otro lado, se inicia un proceso revolucionario en 1789 y promulga su constitución en 1791. Aquí domina la noción de una soberanía nacional tal como la propone Sieyès, y se institucionaliza una asamblea legislativa que concentra gran parte de este poder constitucional. Hay varias cosas importantes en esta etapa que nos dice que aparece el poder constituyente como un concepto político jurídico, de manera que nos dan varias pautas para seguir, tanto política como en la ley establecida. Se codifican los derechos naturales como lo es la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Se reconoce la supremacía constitucional, especialmente en Estados Unidos. Se crean estructuras más definidas del gobierno. De esta manera crean una forma más rígida y más fuerte de proteger la Constitución. Ambos modelos presentan tensiones internas, ya que el americano, como lo comento, es algo rígido,
Las reformas son casi imposibles en esta etapa y los contrapesos a veces bloquean la misma acción política de estos cambios, que son a veces buscados, necesarios. Sin embargo, no hay mecanismos eficaces para que esto pueda ser eh, más fluido. En Francia el problema fue el exceso de idealismo. La asamblea concentró tanto poder que el equilibrio institucional se volvió inviable de muchas maneras para ejecutarlo de una manera práctica. Además de que ambos proyectos excluyen derechos sociales y dejan fuera a las mujeres y las minorías racistas, así como los, vamos a decir, trabajadores, no están realmente manifestados y, perdón, no están realmente representados dentro de esta constitucionalidad. La universalidad que proclaman no fue realmente traducida en medidas efectivas para ejecutarlas y guardarlas. Esta es una de las cosas que manifiestan en esta etapa, que se llena de ideales y sin embargo en la ejecución cae un poco en la inviabilidad. Pasando a la etapa 3, a la que llamamos constitucionalismo decimonónico, que es de 1814 a 1917. Durante todo este siglo XIX en Europa se adopta el parlamentarismo británico como modelo dominante, mientras tanto en América, especialmente en nuestro lado latinoamericano, se orienta al presidencialismo, que es más del tipo estadounidense. Así se configuran dos caminos: el europeo, centrado en la ley, y el americano, más concentrado en la constitución. En Europa se desarrollan monarquías constitucionales parlamentarias con una supremacía legal. El Parlamento dicta normas que los jueces aplican sin cuestionarse de ninguna manera. En Estados Unidos, en cambio, se consolida el sistema de control judicial de constitucionalidad a través de cambios emblemáticos como los de Marbury versus Madison de 1803. Tomemos en cuenta que el sistema legal americano procede del common law británico y de ahí sus similitudes. Sin embargo, el sistema americano predominó más el sistema constitucional y por lo tanto la división de poderes es diferente en el sentido de instituciones que el británico. Hay puntos importantes sobre este periodo, es la consolidación del parlamentarismo como régimen predominante en Europa. Principalmente en Europa se adoptó mucho el sistema parlamentario, ya que ofrece alternativas para el sistema legal de manera que sean más discutidas y más dinámicas. En Estados Unidos se optó por la supremacía constitucional y la revisión judicial, de manera que está más enfocado al sistema del presidente, de las leyes y por lo tanto su ejecución en el sistema judicial. También tenemos en esta etapa la aparición de constituciones con principios liberales y garantías individuales que se repartieron en toda América y en el mundo, dándose bastante importancia a lo que en su momento se llamaban garantías individuales, que son los presidentes de los derechos humanos. Algo que podemos criticar de esta etapa es que podemos llamarla que es una paradoja, es que mientras se expande el constitucionalismo formal, se pierde la capacidad de garantías. En Europa la ley se convirtió en expresión casi divina, se podría decir, del Parlamento, por lo que se bloquean muchos tipos de revisión por parte del Poder Judicial, siendo el Parlamento quien daba la última palabra y de esta manera el Poder Judicial perdía mucha autoridad. En América el presidencialismo se volvió súper concentrado y fuera de Estados Unidos no existen tribunales constitucionales funcionales. De esta manera que hasta la fecha en Estados Unidos el presidente de Estados Unidos cumple un rol muy importante, de una manera, podríamos decir, casi divina en ciertos aspectos de la política. Y pues en esta etapa no había
como lo comenta la lectura, no había tribunales constitucionales realmente efectivos fuera de Estados Unidos. Los derechos proclamados tienen poca eficacia práctica y la participación política sigue siendo limitada solo a ciertos sectores influyentes de la sociedad. Ya para terminar la etapa 4 del derecho comparado tenemos el constitucionalismo entre guerras. Esto fue entre los periodos de 1917 a 1939, que corresponden a los periodos de las guerras mundiales. Obviamente un mundo en caos, en sufrimiento, en problemas, no iba a ser un periodo tranquilo para esto. Surge en esta etapa un nuevo constitucionalismo que ya no se limita a los derechos individuales, sino que incorpora garantías sociales como son la vivienda, la educación, la salud, el trabajo digno, etc. Las constituciones de Alemania, que son de 1919, la de Austria de 1920 y la de España de 1931, son muy emblemáticas de este periodo. Se crean lo que son los tribunales constitucionales, se reconoce la soberanía popular y se avanza hacia el modelo de Estado democrático y social de derecho. Hay varias cosas importantes en esta etapa, que es la que más cercana tenemos, como es la inserción de derechos sociales como parte del pacto constitucional. Ya en estas constituciones se implementan las garantías individuales, se implementan los derechos del individuo, los derechos del ciudadano, lo que podremos traducir de alguna manera como el inicio de los derechos humanos ya en la segunda generación. También en este periodo se da la revisión judicial como garantía de una supremacía constitucional. De esta manera podemos reflejar en el sistema judicial que la Constitución sigue teniendo la supremacía sobre todas las leyes, y también se crea una apertura hacia modelos federales, democráticos, participativos, que incluyan más a la sociedad en las decisiones y el rumbo político del Estado. Algo que podremos criticar muy a fondo de esto es que en la práctica política saboteó mucho de estos logros. En Alemania, la Constitución de Weimar fue incapaz de contener el ascenso del totalitarismo. De ahí viene la situación con Hitler. En Austria y en España los tribunales constitucionales eran apenas incipientes y no lograban consolidarse en esta etapa. También de alguna manera los derechos sociales se reconocen, pero no hay una institución o un elemento facultado dentro de la Constitución que puedan garantizarlos. Entonces se vuelven más aspiracionales que realmente de cumplimiento. Viendo todo esto en la lectura, como conclusión, el constitucionalismo no solo es un conjunto de normas, es una forma de interpretar el poder, la justicia y la dignidad humana a través de estructuras jurídicas. Cada etapa nos deja lecciones desde la soberanía parlamentaria hasta la revisión judicial, desde los derechos individuales hasta los derechos sociales. Hoy el debate constitucional sigue abierto. ¿Es posible integrar igualdad, pluralismo y control sin caer en la rigidez institucional? Más que tener respuestas definitivas, lo importante es reconocer las tensiones que atraviesan nuestras constituciones y pensar críticamente cómo transformarlas para una democracia más justa, en mi opinión. Que tenga una excelente tarde, profesor. Muchas gracias.